Pues puso el Señor en mi corazón, hermanos, hablar sobre este tema el día de hoy. Dios de los montes y de los valles. Y vamos a tocar 4 capítulos el día de hoy en la palabra del Señor. No los vamos a leer completo, pero sí les voy a narrar la historia y van a ver ustedes, ¿sí?, qué es lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Acompáñenme a ver el primer versículo el día de hoy, porque es importante, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. ¿Ya lo tiene, hermanos? Si ya lo tiene, puede decir amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si realmente, hermano, has nacido de nuevo en Cristo, hay algo dentro de tu vida, algo más fuerte que cualquier otro problema que pueda existir en el mundo. Hay algo más fuerte en tu corazón, más fuerte que alguna tentación, más fuerte, hermano, que alguna opresión que puedas tener. Juan dice, no tiene sentido, este versículo que leímos, está diciendo, no tiene sentido en que estés pensando en alguien o en algo o en un problema. Si tú tienes a Cristo, tú eres más que vencedor en Él. No tiene sentido pensar que alguien que pertenece a Dios viva derrotado. No tiene sentido. ¿A quién le perteneces? ¿A quién le perteneces? Si eres nacido de nuevo, ¿a quién le perteneces? A Cristo, a Dios. Por eso dice que no tiene sentido pensar que alguien que realmente le pertenece a Cristo, a Dios, viva derrotado todo el tiempo. Ciertamente hay problemas, claro. Hay luchas, claro. Hay enfermedades, claro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario que pasemos por pruebas, por tribulaciones, como hijos de Dios. Sí, pero nosotros sabemos que quien está en nosotros es mayor que cualquier cosa que podamos enfrentar. El mundo, hermano, es todo lo que te empuja a alejarte de Dios. ¿Cómo qué? Amistades, a veces malas decisiones. Todos nosotros hemos tomado alguna vez una mala decisión, sí o no. Todos nos hemos equivocado. Todo el mundo hemos vivido bajo presión muchas veces y bajo presión hemos tomado decisiones malas, equivocadas, erróneas. El mundo es todo lo que te empuja a alejarte de Dios, las malas decisiones, la presión de los amigos. ¿A poco los amigos no te presionan a veces hacer cosas que a Dios no le agradan? ¿Existe presión? Sí, pero tú tienes que pararte firme en Cristo Jesús y rechazar esa presión. Hay decisión, hay tentaciones, hay miedo. ¿Quién no tiene miedo? ¿Alguien ha tenido miedo aquí en la iglesia? ¿No ha tenido miedo usted? Claro que sí, hemos tenido alguna vez miedo. ¿No se ha sentido alguna vez inseguro? Claro, claro, hermanos. Pero si Dios vive en nosotros, hermanos amados, estamos llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. No significa que no vas a fallar, no significa que no vas a tener problemas, hermanos, sino que no estás solo en esta lucha, sino que Cristo está contigo. Por eso dice el versículo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, porque Cristo está en nosotros. No significa que no vas a fallar, no significa que no vas a tener problemas, no significa que no va a haber enfermedad, no significa que no va a haber lucha, sino Dios te da la fuerza para levantarte, para seguir adelante, para no quedarte atrapado, para que puedas ser más que vencedor en Cristo. En medio de lo que tú estás enfrentando hoy, hermana y hermano, el Señor nos va a hablar a nuestras vidas. Yo te pido que dispongas tu corazón para que el día de hoy permitas que el Señor nos hable. Quiero
quiero que entendamos que todos los que sin, sin excepción enfrentamos tentaciones, enfrentamos situaciones difíciles, enfrentamos presión social, ¿sí? Y como les dije ahorita, como cristianos debemos mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús, en su palabra. Vencer al mundo es confiar en Dios. Vencer al mundo es que podemos soltar en Él nuestra carga diaria en medio del desánimo, porque viene el desánimo, viene el desánimo. ¿Quién sufrió desánimo esta semana? No levante la mano, pero seguramente más de 2, 3 habrán sufrido desánimo esta semana. Al ver las cosas en su casa, al ver los problemas en su trabajo, al ver su situación personal, su situación emocional, al ver sus finanzas, de repente viene el desánimo. Viene el desánimo y te vienes para abajo. ¿O no? Pero solamente en Cristo sabemos que somos más que vencedores. Vencer al mundo o ser vencedor no significa la ausencia de problemas. No, sino que está la presencia de Dios en medio de esas dificultades. Eso es ser vencedor. En Primera de Reyes, hermanos, acompáñeme. Abra la palabra de Dios en Primera de Reyes. No le voy a decir qué capítulo todavía, porque vamos a ver varios capítulos y en estos capítulos vamos a ver para nosotros, qué es lo que Dios nos enseña, cómo Dios obra en medio de las luchas y en las circunstancias. Dios nos va a revelar en lo que vamos a estudiar su victoria en nuestras vidas, en cada uno de estos pasajes. Vamos a ver que la victoria de Dios en nosotros no depende de tu capacidad humana de resolver las cosas, sino depende del poder de Dios, de la dirección de Dios, de la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Satanás obra muchas veces a través de la presión, a través de la corrupción, a través de placeres del mundo, y él siempre quiere desviarnos como pueblo de la verdad de Dios. Y este pasaje que vamos a leer, hermanos, es un pasaje tan actual, Primera de Reyes capítulo 16, es un pasaje tan actual y tan importante para nosotros que es una advertencia y una enseñanza para discernir los tiempos y permanecer firmes en este tiempo. Primera de Reyes 16, versículo 30. Dice la palabra de Dios que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿De quién está hablando aquí? El nombre de este personaje, el primer personaje que menciona, ¿quién es? Y Acab, ¿leyó el versículo conmigo? Acab, ¿quién era Acab? ¿Cómo dice la Biblia? Acab, hijo de Omri. ¿Ok? Y perdón, dice, y reinó Acab, hijo de Omri. ¿En dónde reinó Acab? En Israel. Reinó 22 años. Y dice la palabra de Dios que Acab hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego le añade, ¿qué tan malo lo hizo? Más que todos los anteriores. Qué fuerte, ¿no? Acab, rey de Israel, reinando sobre el pueblo de Dios. No está diciendo que haya reinado en el mundo. No está diciendo que haya reinado en Egipto. Dice que Acab reinó sobre el pueblo de Dios.
Acab reinó, gobernó e hizo lo malo más que todos los anteriores reyes. ¿Y saben que estos días también hoy se viven? Este versículo es tan actual, tan actual. Dice, Acab, si vemos la historia, Acab tomó una mujer que adoraba a Baal. Acab, el rey de Israel, tomó una mujer que no amaba a Dios. Y Acab trajo esa mujer. ¿Y qué trajo junto con esa mujer? Idolatría. Versículo 31. Dice la palabra del Señor, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Le fue ligera cosa. ¿A qué se refiere con que le fue ligera cosa? Se le hizo fácil. No le importó. No le importó. No le importó Dios en lo absoluto. Hizo lo que quiso. Rebelde. Cuando Dios te ordena algo, tienes que hacerlo. Cuando Dios te dice, no lo hagas, es no lo hagas. Cuando Dios te dice, no tengas una relación con alguien que no es de mi pueblo, ¿qué está diciendo Dios? Que no lo hagas. No lo hagas. Ese rebelde delante de Dios. Y este acá dice que gobernó. ¿Cuánto tiempo? 22 años, ¿verdad? Hijo de hombre, y durante ese tiempo hizo lo malo más que todos los demás reyes, y todavía el versículo 31 dice, porque no le importaba, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. No le importaba nada, no le importaba quién era Dios, no le importaba que Dios era santo y él cómo se comportaba. No le importó nada. No le importó andar haciendo cosas que iban en contra de Dios. Así hay mucha iglesia hoy, caminando en contra de lo que Dios te dice, de lo que Dios te establece. Y dice, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. ¿Tomó mujer del pueblo de Dios? No. E hizo altar, versículo 32, a Baal, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué hizo Acab? Todo lo malo, absolutamente todo lo malo. Dios le decía, no, 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 no. Y Acab, en otras palabras, decía, no me interesa lo que digas, yo voy a hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me siento contento, porque me siento satisfecho, porque me gusta vivir así. Así soy feliz. Y así fue el comportamiento de Acab, haciendo lo malo delante de Dios, lastimando el corazón del Señor. Y el pueblo de Dios, hermanos, era un pueblo idólatra, porque empezaron a adorar abiertamente a Baal. Y esto realmente, hermanos, trae tristeza a mi corazón. No sé si al de usted también traiga tristeza, hermano. ¿Por qué? Porque es mucho de lo que vemos hoy día. Es mucho de lo que vemos hoy día, hermanos, tanta adoración que no es adoración a Dios. Ya no se le llama, no se le dice que sea idolatría, pero hay muchas personas, mucha gente que adora la adoración. Le gusta la música que se toca en las iglesias y adora la adoración en lugar de adorar a Dios. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque les gusta mucho. En esta semana el Señor nos permitió hacer un proyecto que teníamos pendiente aquí en la congregación, hermanos, de hace tiempo. Y
y hace como cerca de 2 meses, esto fue también por algo que sucedió con Samuel, y Samuel de alguna forma nos ayudó a Carla y a mí a tomar alguna decisión de poner cámaras, porque a Samuel nos dijo Samuel que un viernes entró aquí una persona un poco ebria allá afuera, y dice Samuel que lo quiso golpear, ¿verdad? Entonces, pues la cámara no lo va a defender, pero al menos vamos a saber quién le pegó a Samuel, ¿no? No, pero es cierto, tenemos que tener cuidado de las cosas, ¿verdad? Estuvimos aquí hace 2 semanas, ¿sí? Con la puerta abierta para lo que se hizo aquí de los misioneros, y hubo, no sé si 1 o 2 personas que entraron y querían entrar al baño. No se los negamos, este es un lugar público, pueden entrar todos los que quieran, puede llenarse este lugar, no hay problema, en lo absoluto, aquí no es derechos reservados o no es un lugar VIP o entra con membresía. No, hermanos, que se llene este lugar, pero tenemos que cuidarlos a ustedes también. ¿Me explico? Saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Saber qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y esa persona que puso las cámaras me dijo, mi esposa es cristiana. Dice, y va a una iglesia, y me dijo el nombre de la iglesia, y me dice, a mí me gusta ir, dice, porque tocan la guitarra y tocan la música. Dice, yo le digo a mi esposa que parece rock. Así me dijo, así me dijo. Yo sentí así como que medio extraño, porque no sabía si reírme o decirle, ya no vaya ahí, o me quedé callado. Pero así me dijo, ahí tocan también, se parece, son rockeros los que tocan ahí. Y el ambiente está bien padre, Señor. Está bien padre el ambiente ahí. Muchos aman la música, pero no aman a Dios. ¿Me explico? Hay muchos que cantan, pueden cantar alabanzas al Señor, pero no aman al Señor. Aman la música. Actualmente no lo llamamos idolatría, hermanos, pero eso es idolatría. La alabanza y la adoración es exclusivamente para Dios. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Él no necesita que la adoremos, son cosas distintas. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Nuestra vida necesita adorar a Dios, y no solamente cantando. La verdadera adoración es vivir en obediencia a Dios. Esa es la verdadera adoración. Si tú quieres tocar el corazón de Dios, la única forma en que puedes tocar el corazón de Dios es a través de la obediencia a su palabra. No con cantos, porque los cantos no son para nosotros, los cantos son para Dios. Y si Dios en un momento determinado toma tu vida y te quebranta, gloria a Dios. ¡Qué bueno! Pero el que va a transformar tu vida es la palabra, la escritura. Este libro precioso es lo único que puede cambiar tu ser, tu vida. El conocimiento revelado de la palabra, Jesucristo en nosotros, es lo único que puede hacer. Entonces, hermanos, aquí vemos que a esa idolatría no la llamamos Baal actualmente, pero dentro de la iglesia global hay muchos que están honrando lo que no es. En el siguiente capítulo, hermanos, hay un contraste totalmente distinto, porque habla de un hombre que se llama Elías Tisbita, capítulo 17. ¿Ya lo vieron, el capítulo 17? ¿Por qué se llama Elías Tisbita? Porque ese hombre Tisbita es originario de un lugar que se llama Tisbe o Tisbe, ¿ok? Por eso es Elías el Tisbita. Es como decir Mayela la Saltillense, ¿sí? Es como decir eso, es como decir Jorge el citadino, no el chilango, que quede claro. Citadino, defeño, capitalino. ¡Apúa! ¿Ah? Es eso. Elías el Tisbita es porque era de un lugar que se llamaba Tisbe o Tisbe. ¿Ok? Entonces, y ese lugar, hermanos, era un lugar muy poco conocido. En otras palabras, hermanos, ¿qué nos enseña esto? ¿Cómo empieza este capítulo 17? Dios levanta, hermano,
a gente aparentemente desconocida desconocida para los hombres, pero conocida por Dios para confrontar a un rey, al rey Acab, y decirle las cosas. Hermano, no importa de dónde vengas o cuál sea tu trasfondo, Dios puede usarnos, Dios puede usar nuestras vidas para honra y gloria suya, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, este mensaje que nos enseñan cuatro cosas. Cuatro cosas. Quiero empezar. Primera de Reyes 17, versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vean qué diferencia. Acab, ¿cómo vivía? Sí, haciendo lo malo, haciendo lo perverso, yendo en contra de Dios. Y él era el rey de Israel, pero llega un desconocido de una tierra desconocida, una tierra pequeñita, y dice este hombre, entonces Elías Tisbita fue y se presentó a Acab y le dijo, vive Jehová Dios de Israel. ¿Y en dónde está Elías? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Vean las diferencias con Acab y ahora con Elías. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo estás viviendo tú, honestamente? ¿En rebeldía total? ¿O estás viviendo la presencia de Dios? Vean qué diferencia. Este es un corazón, hermanos, de Elías que está buscando al Señor, que sirve al Señor. Es un corazón, hermanos, precioso, que tiene los pies puestos en Jesucristo. Está parado en Dios y no hay podamos estar parados, sino en Cristo, tener los pies bien fundamentados en la roca cuya obra es perfecta, que es Jesucristo. Ahora, antes de comenzar con esto, en la Biblia, los montes y los valles tienen un significado muy especial, ¿ok? Tienen un significado espiritual muy especial. Los montes muchas veces representan lugares de encuentro con Dios, muchas veces representan lugares de victoria, de revelación, de autoridad espiritual. Y en varios pasajes Dios nos habla con su pueblo desde los montes. Y los valles que representan tiempos de dificultad, tiempos tal vez sombríos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, ¿se acuerdan? Son etapas, los montes y los valles donde la fe es probada. ¿Cuántos de nosotros Dios ha probado nuestra fe? Yo creo que la de todos, la de todos. Son etapas donde la fe es probada y donde el ser humano aprende a depender más de Dios. Y vamos a ver cuatro cosas hoy. La primera, lo vamos a llamar la batalla del Monte Carmelo. ¿Qué representa esto? Esto representa la confrontación contra la idolatría. ¿Se acuerdan que ahí Elías confrontó a los sacerdotes de Baal? ¿A los profetas de Baal? ¿Y que ahí los degolló? Ok. Representa la confrontación contra la idolatría y la decisión de volver a Dios. Vamos a ver esto. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Dónde se van a congregar todos? En el Monte Carmelo. Así se llama ese monte. Monte Carmelo. ¿Ok? Lo que sucedió en este capítulo, hermanos, fue una victoria gloriosa que todos nosotros hemos escuchado y hemos leído, porque al mandato de Dios, Elías confrontó a Acab y le dijo, quiero que congregues a todos los profetas de Baal, ¿sí? A todo Israel en el Monte Carmelo y quiero que traigas una ofrenda para tu Dios, quiero que hagas un altar, quiero que pongas sacrificio
y que llamen a Dios, llames a tu Dios, adorando a tu Dios, ¿sí? Llama a tu ídolo, a todo lo que tú dices que es importante para ti, llámalo, clama a tu Dios y dile que traiga fuego y consuma ese sacrificio. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Y qué fue lo que sucedió? La Biblia dice que clamaron estos profetas de Baal, ¿sí? Clamaron, gritaron, brincaron, se sajaron. ¿Sí saben qué es que se sajaron? ¿Tú sabes, no sabes qué es sajarse? Sajarse es cuando te golpeas y te sacas sangre, te flagelas, te lastimas tú solo, ¿ok? Y dice que la vida que se flajaron, brincaban y estuvieron clamando, diciendo a esos ídolos. Yo no sé, hermanos, cuántos ídolos tengan ustedes en sus vidas. Y si aún tienen ídolos, hermanos, suéltenlos, elimínenlos de sus vidas. Porque un ídolo no es algo que tú tengas pegado en la pared. A veces los ídolos tenemos en el corazón y en la mente. A veces aún hasta el celular es un ídolo. ¿Sí lo saben? ¿Y qué tienes que hacer entonces con el ídolo? Aviéntalo, tíralo. Si te está haciendo daño, deshazte de él. Deshazte de él. Ay, hermano, pero es que te no lo estoy pagando. ¿Qué te digo? Había una vez, les voy a contar rapidísimo, una historia, que esto es verdad. Le decía una persona a mi padre, Señor, pero es que, o hermano, es que no puedo soltar ese pecado que tengo, no puedo, porque esa persona estaba muy enamorada de un hombre casado. Y no puedo, hermano, y no puedo, y no puedo. Yo me acuerdo que mi padre le dijo, toma una decisión, agarra tus cosas y vete de la ciudad, vete lejos de la ciudad, lejos. Y sí, ¿cómo voy a recibir la pensión? Porque tenía un hijo de esa persona mientras que él estaba casada. Dice, pues que te hago un giro. Bueno, en ese entonces había giros, ¿no? No giros de estos, no. Claro. Giros de dinero, ¿ok? Dice que te deposite, vaya, para los jóvenes que no saben lo que es un giro. Que te deposite, pero huye, vete de aquí. Y así lo hizo. Para problemas que tú tengas de idolatría en tu corazón, hermano, en tu vida, huye. Corre por tu vida, hermano, hermana. Corre por la salvación de Cristo. Corre. Corre. No digas yo soy fuerte y lo voy a dejar aquí. Yo ya no voy a tener más ese problema porque yo ya lo decidí. Va, son ataduras. Son ataduras. Y si tienes que tomar decisiones duras, tajantes, hazlo. 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 Bien, entonces la Biblia dice que clamaron esos profetas de Baal. ¿Y qué creen que pasó después de que se sacaron, Mónica? Nada. No sucedió nada. La Biblia dice eso, que no pasó nada. Hermanos, entonces no hay nada que podamos dar adoración más que a Cristo. No hay nada que podamos honrar más que a Cristo. No hay nada fuera de Dios que sea digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. No hay nada que pueda añadir valor verdadero a nuestra vida más que Cristo. Nada más. Todo ídolo es incapaz de responder. Cantábamos en la iglesia Pentecostés cuando vivíamos en México, los ídolos no tienen poder, no, los ídolos no tienen poder. Tienen ojos y no pueden ver, tienen nariz, no pueden oler. ¿Sí lo han escuchado ese canto? ¿Quién lo ha escuchado? Salieron volando mis. No tienen poder. Y solamente hay uno que tiene poder, que es Cristo Jesús. Y dice que Elías tomó 12 piedras en el capítulo 18, versículo 31. Dice que tomó 12 piedras y edificó un altar a Dios y después hizo una zanja y después preparó la leña y después cortó al buey y después pidió que llevaran 12 vasijas o cántaros con agua y lo vaciaron sobre la leña, lo puso sobre el sacrificio, sobre el animal que iban a sacrificar
y él agarró y se inclinó delante del Señor después de que reconstruyó el altar. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia en el capítulo 18, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y hasta el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios que tiene poder. Porque solamente en Cristo hay victoria, en nadie más hay victoria. Solamente en Cristo hay una victoria total, una victoria absoluta y una victoria gloriosa. Solamente en Él. ¿A dónde fue la victoria? ¿Dónde fue la victoria? ¿En qué lugar fue la victoria? En el Monte Carmelo. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 39. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Se pueden imaginar a ese pueblo gritando: Jehová es el Dios. Ayer estaba yo en mi casa, que es casa de todos ustedes, ya estaba yo acostado, eran cerca de las 12:30, 1 de la mañana, cuando Mayela y yo empezamos a escuchar gritos, como que estaban, como si tuvieran un estadio, ¿verdad, Mayela? Se escuchaban a lo lejos gritos y como que porras y gente aparentemente contenta, ¿no? Y yo no me puedo imaginar ahorita en este momento cómo el pueblo gritaba: ¡Jehová es Dios! Imagínense, ¿qué pasaría, hermano, si usted viera ese milagro ahorita aquí? ¿Saldría corriendo? ¡Qué miedo! ¿Pero cómo es posible? ¿Será magia? ¿O realmente dirá: ese es Dios? Mi padre me decía: hijo, gracias a Dios que no ha caído fuego sobre los que están aquí en la alabanza. Porque muchas veces presentamos sacrificio a Jehová cuando no era para Jehová. Fuego extraño. Dios puede matar. Dios puede matar. Dios puede matarme a mí. Estando aquí, si hablo algo que de Él no viene, y se lo he dicho, que no me extravíe, Señor. Que no me extravíe yo siendo portador de tu palabra, Señor. Que no me vaya por otro lado, Padre. Decía Pastor Josafat el domingo pasado, que le prediquen la palabra. Decía mi papá: el día que no se predique la palabra, váyase de aquí, corra, huya, corra por su vida. Yo le pido al Señor, Señor, que siempre se predique tu palabra, aunque sea el mismo capítulo, pero que lo vivamos, que lo vivamos. Puedes saber mucha Biblia, puedes conocer todos los pasajes de Génesis, Apocalipsis, pero de nada te sirve si tú no has nacido de nuevo, si tú no tienes un encuentro personal con Jesucristo, si tú no crees en la vida eterna. Nunca debemos olvidar que Cristo es más poderoso que cualquier esfuerzo humano, hermano, que cualquier cosa que el hombre quiera construir. Jesucristo es más importante que la propia iglesia. Él ya ganó la batalla, Él es quien triunfa. Y en el Monte Carmelo, queridos hermanos, hubo una gran victoria y podemos decir que Dios triunfa. No importa lo que vean nuestros ojos, nuestra mirada debe estar puesta no en las circunstancias. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Luego vamos a ver capítulo 19 de Reyes. La vida de Elías, después de esto, es amenazada por una mujer. ¿Se acuerdan cómo se llama esa mujer? Jezabel. ¿Qué caray, no? Después Moisés, de haber visto, Moisés Tapia, después de haber la grandeza de Dios, el poder de Dios, Elías, con esa forma en que él degolló a los 400 y tantos profetas de Baal, llega una mujer llamada Jezabel y lo amenaza y le dice: lo mismo que tú hiciste con ellos, yo voy a hacer contigo. Y le tuvo miedo. ¿Usted alguna vez ha tenido miedo, hermano? ¿Alguna vez ha sentido desconsolado? ¿Alguna vez ha sentido desprotegido? ¿Alguna vez ha sentido fuera de lugar? Yo sí, hermano, y le voy a decir que recientemente me sentí desprotegido.
Y hubo una palabra de Dios de parte de un pastor, amigo de nosotros y amigo de la congregación, ¿sí? Y les voy a decir, estábamos en la casa de mi hermana Carla, estábamos ahí cenando, y dijo este pastor, y voy a decir quién fue, el pastor Víctor Cárdenas. Yo tenía semanas que yo le decía a Mayela, me siento desprotegido. Me hace falta mi mamá. Tenía el abrazo de mi papá se fue, y no digo que lo haya superado, ¿verdad? Pero Dios trata con uno, y luego se va mi mamá, y me sentí como huérfano, como que ya ahora qué, como que ya no la veo ahí sentada, y son mis luchas, mis problemas, y me sentí desprotegido, pero sabía que Dios me protege. Y dijo el pastor, Dios vio que tú y tu hermana están preparados para continuar, y su mamá, y Dios decidió llevarse a su mamá, ya cuando ustedes dos estén preparados, estaban preparados. Y eso fue un zoom, porque entendí más aún que el cuidado de Dios está con mi familia. Mi familia es mi esposa, mis hijas, mi hermano, está con nosotros. Yo no sé si alguna vez han sentido ustedes protegidos, pero yo sí, vulnerable. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue, Señor? Yo sé que tú estás conmigo, Padre, pero siento que me hace falta algo. Y es el trato de Dios diciéndote, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente, no temas, sé fuerte en mí porque tú eres débil. Y uno aprende a caminar en el Señor, empieza a caminar uno en el Señor, hermano, y por eso nunca debemos olvidar que Cristo es más poderoso que cualquier esfuerzo humano, que Cristo es más poderoso que cualquier circunstancia. Y ahora este hombre Elías, después de haber visto cómo Dios se manifestó, cómo Dios obró, cómo cayó ese fuego y fue consumido ese altar, ahora le tiene miedo a una mujer llamada Jezabel. César, hazme el favor, ¿cómo es posible? Se sintió amenazado, y dice ese capítulo de la Biblia que salió corriendo y se fue y se internó a un lugar en el bosque, en el desierto, no recuerdo exactamente cómo dice la palabra, pero le decía a este hombre, a Dios, ya me quiero morir, ya me quiero morir, ya no quiero estar aquí. ¿Cuántos de nosotros han querido morir? He querido morir. Yo le he dicho, Señor, ya llévame. Cuando se vienen los problemas, se vienen las cosas difíciles, Señor, ya. Pero me dice, no, no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero. Porque yo estoy tratando contigo y te estoy moldeando y te estoy enseñando a depender de mí. ¿Cuántas veces has querido huir de los problemas? ¿Cuántas veces has querido aventar todo, aventar la toalla? Pues el Señor dice, no. Y dice esto precioso en capítulo 19, y vemos la fidelidad de Dios, y envía su palabra a este profeta, hermanos, y le dice su palabra a este profeta de una forma tan preciosa, hermano, y le dice, ve, camina, y ahora vas a ir, y vas a ir hasta el monte que se llama, ve hasta el monte Oreb. Este es el segundo monte. ¿Cuál era el primer monte? Y el segundo monte, y le dice, ve a Oreb. Y fue este hombre, fue alimentado, fue fortalecido y se fue al monte Oreb. Segunda de Reyes, capítulo 19. Y ahí Dios le habló a este hombre y le estuvo diciendo, le estuvo ministrando. Y dice en un versículo de este capítulo 19, hermanos, versículo 8, 19, 8, dice, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí es donde él escuchó la voz de Dios. Dios nos lleva a usted y a mí al monte
nos habla a usted y a mí Dios en el monte. Se nos da a conocer Dios mismo. ¿En dónde? En el monte. Y el monte, hermanos, es el lugar más glorioso donde podemos estar con el Señor. El Señor le habla a Elías y lo alienta de una forma tan preciosa, hermanos, tan preciosa, que dice el versículo 12 de Reyes, capítulo 19. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Aleluya. Silbo apacible y delicado. Ese silbo, hermanos, hermanas, delicado, apacible, es como un suave murmullo. Un suave murmullo de parte de Dios, una voz delicada diciéndole, Elías, todo va a estar bien, Elías. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Así como agarras a un bebé chiquito en brazos y estás con tu bebé Mateo, Ana, y estás como sonaja, como maraca, ¿verdad? Que se cayó y se pegó la cabeza y estás ahí sobando la cabecita y dices, chiquito, todo está bien, no te pasó nada, todo está bien, todo está bien. Así es Dios diciéndonos, todo está bien. Por mucho que te sientas afligido, por mucho que te sientas perseguido, Dios es quien te levanta y te dice, hijo, hija, todo va a estar bien. Elías se levantó y comenzó a caminar en el propósito de Dios que tuvo para su vida. Y luego, hermanos, después de estos dos montes, que vimos el primer monte Carmelo, luego el monte Horeb, después viene el tercer monte. Este monte es en un lugar alto. ¿Se acuerdan dónde gobernaba Acab? En Samaria. Era un lugar alto, Samaria. La victoria en Samaria representa las luchas externas contra el enemigo y cómo Dios da la victoria aun cuando el enemigo parece más fuerte. Esta etapa de guerra espiritual y es de confianza en Dios. Vamos ahí mismo, Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y dice, hermanos, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos, y luego dice, y subió. ¿Se dan cuenta que era un lugar alto? Y subió y sitió a Samaria y la combatió. El rey de Siria ahora viene. Siria es 9 veces más grande todavía, hermano, que Israel. Solamente piensa eso, 9 veces más grande. Supongamos, Saltillo tiene 1 millón de habitantes y Monterrey tiene 9 millones de habitantes. Para darnos una idea. 9 veces más grande. Si Monterrey se nos viniera como ejército para el ejército de Saltillo, ¿cómo nos iría? Con más. Pero vean, Siria tiene un ejército muy bien preparado. Y mira, viene Siria todavía con todo su ejército, dice el versículo 1, con 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Samaria era una ciudad construida en un monte. Y viene el ejército de Siria en contra de Samaria, y el versículo 2 dice, y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad. Fíjense lo que ha dicho, léanlo conmigo. ¿Qué dice? Tu plata, tu oro son míos. ¿Quién le dijo a quién? Samuel, ¿quién le dijo a quién? Ben-Hadad, ¿a quién le dijo? A Acab. Le dijo, tu plata y tu oro son míos. ¿Quién más? Tus mujeres, tus hijos hermosos son míos. ¿Y saben qué hizo este hombre? Ver, papá, ¿qué pasaría si te dijeran, tu hijo hermoso es mío? ¿Tú qué harías? Honestamente, si un cuate llega así, él es para mí, ¿lo defenderías o no? ¿Cómo lo defenderías? Honestamente, como fuera, como fuera. Sara Nayeli, si llegaran y te dijeran, tu hija es mía, me la voy a llevar, me la voy a llevar.
¿Qué harías, Sara Nayeli? Esas caras, no, wow, me asustó. ¿Sí vieron qué haría Nayeli? No, con razón tienes bien asustado a Moisés. A ver, ¿qué harías? Daniel, si vinieran a robarte a tu hija, ¿qué harías? No, pues, Cesarín, si vinieran a quitarte a Cesarín, ¿qué harías tú? ¿Lo defiendes? ¿O no, Jesús? ¿A cómo? Duro, duro. Y que ni te atrevas a tocar a mis hijas. Se pondría Samuel como cuando llegó el borrachito. Ni te atrevas a entrar. No, no, pero, o sea, ni te atrevas. No toques a mis hijos. No los toques. Así deberíamos decirle al diablo, diablo, no te metas con mis hijos. Y tener un muro de fuego alrededor de parte del Señor. ¿Y saben qué hizo acá? Olguita, ¿tú sabes qué hizo acá? Hermana Juanita, ¿usted sabe qué hizo acá? ¿Sabes qué hizo acá? Llévatelos, llévatelos, son todos tuyos. Llévate a los hermosos y a los que no están tan hermosos, pero llévatelos. Así lo dice. Dice, tus mujeres y tus hijos son míos. Y así es, hermano, como el enemigo viene muchas veces y quiere todo lo que tenemos y se lo damos y se lo damos. Y observa cómo responde Acab. Le dijo, llévatelo, llévate todo lo que quieras. Ve al versículo 4. Y el rey de Israel, ¿cómo se llamaba el rey de Israel? Acab le respondió, le dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. ¿Se lo imaginan? Grace, ¿qué harías si tu esposo respondiera así si te quisieran arrebatar tus dos hijos? Far de cachetadas, Fer, reacciona, ¿no? Sí, o lo pellizca la mamá, Fer, órale, ¿verdad? Se reacciona. No voy a permitir que el diablo se robe a mi familia, o alguien de ustedes lo va a permitir. Hay que luchar por ello, en oración, en ayuno. Señor, te ruego por mi esposa, Señor, te ruego por mi esposo, Señor, te ruego por mis hijos, Señor, te ruego, Señor, por mis yernos. Vamos a para despedirnos. Y el rey Israel respondió, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Pero no fue suficiente para el enemigo, porque vean lo que dice el versículo 5. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así ha dicho ahora Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales van a registrar tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo que tengas precioso. Y este hombre les ha dicho, ven, rey, soy todo tuyo. Yo, todas mis cosas y demás. Y yo cambio de más y ya el otro también mandó gente para llevarse a todo lo que tenía ahí. Vean esto con claridad, amados hermanos. El enemigo siempre quiere tomarlo todo, todo. Y mientras más una persona busca de Dios, amados, más oposición hay. Satanás quiere que te rindas espiritualmente. No lo hagas, no lo hagas. En los siguientes versículos, hermanos, vamos a ver que los ancianos y el pueblo se dijeron a Acab, no te rindas, no te rindas, Acab, no te rindas. No pongas tus ojos en el enemigo, ni en el tamaño del ejército, mi amado hermano, ni en su aparente fuerza, hermano de pacto de gracia, hermano que me escuchas, hermana que estás dormida y hermano que estás dormido, despierta. Y no lo digo que tengan los ojos cerrados, sino tu interior despierta, despierta y no te rindas. Peleemos por nuestras familias, peleemos por nuestra congregación y como se los puse ahí, oremos porque Dios se mueva, se manifieste en esta iglesia de pacto de gracia. Que Dios se mueva, que Dios nos sacuda, que Dios nos haga despertar de la pasividad espiritual que vivimos, que no nos hagamos conforme al mundo.
sino que seamos la luz que el mundo necesita. El mensaje era claro, hermanos. No vivas gobernado por el miedo, Olga. No vivas gobernado por el miedo, por el temor. Hoy Dios nos dice, no te rindas al enemigo de tu alma. Este Acab se había rendido. Llévatelo. Pues son un chorro, pues ¿qué hago? Dice la Biblia que aunque un ejército acampe alrededor mío, no voy a temer. ¿Y sabes a qué ejército se refiere? No se refiere al ejército mexicano, no se refiere al ejército de Estados Unidos, se refiere al ejército de pensamientos que vienen en contra tuya de que eres un inútil, tú no eres bueno para esto, mira que eres un flojo, mira cómo te está yendo. Tienen muchos pensamientos a tu vida. Y dice la palabra de Dios que aunque un ejército acampe alrededor mío, no temeré, porque Él es mi escudo, Él es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y Él es quien levanta mi cabeza. Salmo 3, ¿qué dice? Levántate y sálvame, Señor. Sean esparcidos tus enemigos. ¿Qué enemigos? Todos esos pensamientos que nos achicopalan, que nos hacen sentir chiquitos, que como dice una hermana, te hacen sentir como vaca atropellada. Todo eso. Dios quiere que caminemos en victoria, que caminemos en victoria en Él. Aunque para la gente nos vean derrotados, sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Porque la misma palabra del Señor nos dice en el Salmo 23 que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque Él va a estar con nosotros. No nos dice que Él nos va a sacar de esos problemas, no nos dice que Él nos va a sacar de ese valle oscuro, sino que dice que Dios está con nosotros, caminando con nosotros, tomándonos de su mano como el buen pastor que es Él. No hay otra forma de pasar más que con Cristo. Hoy Dios nos dice, no te rindas al enemigo de tu alma. Y aunque la batalla parezca grande, aunque las circunstancias parezcan imposibles, el Señor sigue siendo más poderoso, hermanos, que cualquier oposición. Vamos a ver el versículo 12. Y dice la palabra, y cuando él oyó, sí estoy ahí, ¿verdad? Y cuando lo oyó, ¿saben qué? Se me perdió el capítulo. Gracias. Y cuando lo oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes de las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y el enemigo de nuestra alma siempre está listo para la batalla, hermano. Siempre listo para la batalla. Dios es más grande que el enemigo. Vean lo que pasó en el versículo 13. Y aquí dice, un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? O sea, vino un profeta, no sabemos qué profeta, ¿fue Elías? No lo menciona. Dice, un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, ¿has visto esta multitud? ¿Has visto este ejército que es mucho más grande que tú? Que tu ejército. Dice, he aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Hermanos, no importa la fuerza del enemigo. Dios es más grande, Dios es más poderoso. La victoria es de Él, no es tuya. Nosotros necesitamos conocer a Dios, que Él es quien nos da la victoria, no importando el tamaño de tu lucha. ¿Qué lucha tienes ahorita? Piensa, ¿cuál es tu lucha? No importa el tamaño de la lucha que tengas, hermanos, ni cuán débil te sientas, Dios es quien pelea por nosotros y Él nos da la victoria en Cristo Jesús. Y dice versículo 20, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndole los de Israel. El rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel, hirió a la gente a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Seguramente el pueblo de Israel, hermano, ha haber festejado con mucha alegría lo que sucedió, y en cada una de estos montes, hermanos, hemos visto la victoria del Señor, que Él es eterno, que solamente Él triunfa. Pero, ¿qué sucede, hermano? Si hoy no estamos viviendo en el monte. ¿Qué sucede si hoy no estás viviendo en el monte? ¿Qué pasa cuando atravesamos enfermedad? ¿Qué pasa cuando atravesamos luchas? ¿Qué pasa cuando atravesamos cada uno de nosotros distintos desafíos? Solo el Señor conoce realmente cuál es el valle
por el que estamos pasando cada uno de nosotros. Solamente lo conoce. Solamente Dios conoce el valle por el cual está pasando la hermana Lupita Durán. Porque ella nos puede decir, pero nosotros no estamos en sus zapatos. Hay un dicho del mundo, y quiero que me ayuden porque no me lo sé muy bien, pero hasta que tienes el pie dentro del zapato de la persona, sabes de qué tamaño es la piedra, algo así dice, ¿no? Algo así dice, ¿no? Hasta que no estás dentro de los zapatos de la persona, no sabes el nivel de dificultad que puede tener, porque tú lo puedes ver muy bien, lo puedes ver muy contento. La hermana Lupita, vean qué guapa está la hermana Lupita, ¿o no? ¿No se ve guapa la hermana Lupita? Y parecería que está enferma, pero solamente ella es la que lleva esa carga. ¿Qué carga llevas tú, hermano? La hermana Pili lleva una carga de años, hermano, que no puede, la ves con el celular y, ay, hermana, tan irreverente en Facebook, no, pero no está en Facebook, está leyendo la Biblia. Pero como no estamos en su zapato, no sabemos qué carga lleva. ¿Qué carga llevas tú, hermano? ¿Qué problema traes tú en tu vida? ¿Qué problema traes tú en tu corazón, hermano? Que el Señor no conozca y que el Señor no te pueda sacar de ahí. Solo el Señor sabe realmente en qué valle estamos pasando cada uno de nosotros. Muchas veces nos sentimos como si estuviéramos en un valle mirando alrededor y viendo todo lo que está sucediendo. Y el corazón muchas veces se llena de temor, muchas veces se llena de incertidumbre. Pero aún en el valle de sombra y de muerte, hermanos, Dios sigue estando presente. Y eso es más que cierto. El hecho de no estar en el monte no significa que Dios nos haya abandonado. El hecho de no estar en el monte, que estemos en el valle, no significa que Dios nos haya abandonado. Los valles también forman parte del caminar del cristiano. Y es ahí donde el Señor fortalece nuestra fe, nos enseña a depender más de Él, nos recuerda que su poder, hermano, no cambia según las circunstancias. Vean el versículo 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y Dios le habla, y Dios, ¿qué le está diciendo? Le está dando una alerta, un aviso. Vean, ¿qué pasó ahorita en este momento de la historia? Hubo una gran victoria, ¿verdad que sí? ¿De qué tamaño era el ejército? El ejército era 9 veces mayor que el pueblo de Israel. Y este hombre tenía miedo y fue el profeta y le dijo, no tengas miedo, porque de Dios es la batalla y él va a ganar y él va a pelear. Y vio este hombre que cómo fue el triunfo tan poderoso. Y le dijo, pero ten cuidado, me acuerdo ahorita de Efesios capítulo 6, pero ten cuidado, mantente firme con la armadura de Dios, ¿sí? No creyendo que ya se acabó la lucha, porque viene en un año otra batalla, otra batalla. Dice, Dios lo alerta con mucha claridad, ¿no? Ya estaba ganada esta batalla, ¿sí? Y vendría otra más adelante, y así es nuestra vida, hermano. Por eso Dios le dijo al rey, fortalécete. Era una advertencia para no bajar la guardia, hermanos. Y ahora sigue la batalla en el valle. Vamos al versículo 23, por favor. Dice, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. Mas si peleamos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. ¿Qué pensaba el enemigo del pueblo de Israel? Que el Dios de los israelitas solamente les daba la victoria ¿en dónde? En los montes, en los lugares altos. ¿Ok? Por eso está diciendo esta porción de la escritura. Los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses, refiriéndose a Jehová, es Dios de los montes. Por eso nos han ganado. Están empezando a planear
Ahora la lucha va a ser en el valle. Hay que llevarlos al valle, hay que rodearlos de tal forma que vayan al valle. Y el enemigo nos dice, hermano, el enemigo les dice, los tengo donde los quiero ahora. Los tengo en el valle, ahora los tengo donde los quiero y aún así soy más fuerte que ellos. Hermano, la estrategia del enemigo es de atacar con toda su fuerza cuando estamos en el valle. Vean lo que dice el versículo 25. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Ahora veamos lo que pasa, versículo 26. Pasando un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. ¿Cómo se veían ante el enemigo? Pequeños, chiquitos, como dos rebaños de cabras. Y el enemigo lo veían gigante, lo veían poderoso. Parecía que los hijos de Israel se verían frágiles, pareciera que no tenían poder ni para defenderse. Decían entre ellos, somos débiles, somos muy poquitos. Pero cuando leo esto, que dice que eran como dos rebañuelos de cabras, ¿sabes de qué me acuerdo? Cuando Jesús dijo, mi pequeña manada, somos nosotros su pequeña manada. Dios tiene cuidado de nosotros. Por muchos problemas que haya, por muchas situaciones que haya, Dios tiene cuidado de nosotros, su pequeño rebaño. Somos su pequeño rebaño. Tú y yo somos su pequeño rebaño. Y pareciera que nos vieran frágiles, sin poder defendernos. Somos débiles, ciertamente, o fuertes en Cristo. Jesús dijo, manada pequeña, pero gracias a Dios, Él triunfó y la victoria es de Él. Y dice el versículo 28, entonces, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. ¿Oyeron? Dios sabía lo que estaba pasando ahí. Dios escuchó los comentarios que decían, el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos solamente es el Dios de los montes, pero si los llevamos al valle, ahí los vamos a matar, ahí los vamos a acabar. Y viene el profeta y dice el varón de Dios al rey de Israel, por cuanto los sirios dijeron esto, te voy a decir ahora, Jehová es Dios de los montes. Perdón, cuando los sirios dijeron esto, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, ahora yo te voy a entregar toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Y vean lo que aconteció porque fue tremendo, porque ahora no fue en la montaña la victoria. ¿Dónde fue la victoria? En el valle, en el valle. Dice, porque Dios es Dios de los montes y también de los valles. Versículo 29. 7 días estuvieron acampando los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio a la batalla, y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día, 100,000 hombres a pie. Los demás huyeron a Fec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. ¿De quién es la victoria? De Cristo. Aunque usted esté en un valle de sombra de muerte, la victoria es de Cristo. David lo comprendió y por eso dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él usa el tiempo cuando andamos por los valles. Y ese tiempo de andar por los valles, Él está con nosotros. Los valles, hermanos, son necesarios en nuestra vida. Muchos predican que tenemos que estar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hermanos, sí, pero también pasamos por valles. Ya a veces parece que está muy abajo el valle. Ya a veces parece que no tocamos fondo en el valle.
¿no? Y ya el valle, como está tan pronunciado, ya hasta se ve oscuro, aunque sea mediodía. Valle de sombra y de muerte, y hasta sientes frío, ya no entra el calor del sol. Pero dice la Biblia que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que aunque ande en esos valles de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque Él está conmigo. Les tengo que creer, lo tengo que creer. Él nos sostiene en el valle, hermano, en presencia de nuestros enemigos. Él nos defiende, Él triunfa, y el triunfo es del Señor, hermano. Ahora hemos hablado de algunos montes, y ahora usted, ¿cuál cree que sea el monte más importante de todos? ¿Cuál se imagina? Gólgota, Gólgota, porque representa el lugar donde Dios reveló su gloria máxima, su victoria máxima a través de Jesucristo. Somos más que vencedores en Jesucristo. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, parecía que todo había terminado en aquella cruz. El enemigo tal vez estaba pensando que ya había vencido, pero en ese monte de Dios te estaba dando la victoria más gloriosa de todos los tiempos, de toda la eternidad. Jesucristo tomando el lugar de los más miserables, tomando su lugar y tomando mi lugar, siendo sus enemigos, decidió tomar su lugar y lugar en la cruz. Sí, cargó nuestro pecado, llevó nuestra culpa. Y en esa cruz derrotó completamente, absolutamente al enemigo de nuestras almas. ¿Qué mayor victoria que esta? La de Cristo. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Te voy a decir algo, hermano. El diablo está vencido. El diablo está vencido. La muerte ya fue derrotada. Cristo resucitó. La victoria no depende de nuestras fuerzas, ni de nuestras emociones, ni de las circunstancias. Nuestra victoria tiene un nombre, nuestra victoria. Ese nombre es Jesucristo. Si estás en el monte hoy, hermano, o estás en el valle, Cristo sigue siendo rey. Si hoy estás cansado, si hoy estás herido, si estás luchando o estás llorando, recuerda esto, el Señor no ha perdido el control. Él mismo es quien sostiene su iglesia. Y por eso podemos decir con confianza, hermanos, que somos más que vencedores en Cristo. Romanos 8, acompáñame a leer Romanos 8. Vamos a leerlo ahí sentaditos. Romanos capítulo 8. Vamos a leer 2 versículos para terminar. Romanos 8, ¿ya lo tienen? Vamos a leer versículo 38 y 39. ¿Ya lo tienen? Versículo 38 y 39. Vamos a leerlos ahí sentados en voz alta, juntos. Amén. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, iglesia, no temas, no temas, no retrocedas, iglesia, no te rindas, iglesia, porque el Dios de los montes sigue siendo el Dios, sigue siendo Dios en los valles. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, Dios, donde permites compartir tu palabra, Dios, donde sabemos que tú eres el Dios de los montes y sigues siendo Dios en los valles, Señor. Padre Dios, en medio de la dificultad, del problema, en medio de la victoria, de la alegría, del triunfo, tú eres Dios.
desde el siglo y por la eternidad, tú eres Dios. Y fuera de ti no hay otro Dios. Y fuera de ti no hay nadie más que merezca la honra y la gloria y la alabanza más que tú, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Santo Dios. Y enséñanos a caminar en victoria, Padre Dios. Aunque para el mundo, Padre, parezcamos derrotados, en Cristo somos más que vencedores, Dios. No nos importa lo que piense el mundo, Padre. No nos importa lo que dice el mundo, Dios. Nos importa, Padre Dios, el saber que tú nos tienes tomado de tu mano, Señor. Y estando tomados de tu mano, Padre Celestial, somos más que vencedores en Cristo, Dios. Gracias por este tiempo, Padre. Vamos a partir de este lugar. Te ruego que vayas con cada uno de nosotros, tus hijos, bendito Dios. Padre, que esta semana que inicia, Padre, podamos tener una semana, Padre, completamente bendecida por tu presencia, por tu cuidado, bendito Padre Celestial. Señor, nuevamente, Señor, te rogamos por la vida de Pilar Ortiz, Dios, que tú obres, Padre Santo Dios, como mi hermana Carla te lo pidió, Dios. Que tú la guardes, que tú la protejas, bendito Dios. Padre, que la operación sea una operación que tú dirijas las manos, Señor mío, de los doctores que han de intervenir sus ojos, Dios. Padre, también quiero rogarte, Dios, por la vida de mi hermana Carla Inurreta, Padre Dios, que mañana sale de viaje, bendito Dios. Padre, su viaje de trabajo, bendito Dios. Te ruego que tú la guardes, que guardes su salida y su entrada, bendito Padre Dios, y que nos podamos ver, Padre Dios, en 2 semanas, Padre, con gusto, con alegría, Padre Celestial. Padre, con buenas nuevas tuyas, bendito Padre Celestial. También, Señor mío, quiero darte gracias por la vida, Padre Dios, de mis hermanas que están aquí, Padre Santo Dios, visitándonos, bendito Padre Celestial, la señora Durán, bendito Dios, Padre, y te ruego también, Señor mío, que seas con ellos, bendito Padre Celestial, Padre Dios, por la jovencita que viene acompañándolos, Señor, Padre, también quiero rogarte por la vida de Jeremías, bendito Padre, que regresa a su casa el miércoles, que tú también guardes su salida y su entrada, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén.